Hablar de hábitos en la vida, pues digamos que esa es la manera como nosotros podemos desarrollar estrategias que le cuesten muchísimo menos a nuestro actuar. Para el cerebro es importante generar ciertas rutinas que se puedan hacer de la manera más fácil posible. Es por eso que cuando uno habla de hábitos nutricionales o hábitos alimenticios, es importante empezarlos a desarrollar desde la niñez. Porque en los niños, primero es más fácil empezar a formar esas actitudes, digamos esas acciones, y esto hace que progresivamente, a mediano y largo plazo, el niño lo pueda hacer de una manera casi que autónoma, automática, y va a ser mucho más fácil trabajar en el desarrollo de buenas costumbres en lo que hace referencia a la alimentación. Esto quiere decir que si a un niño en pequeñas, digamos a tempranas edades, se le empiezan a dar pequeños datos que vayan impregnados de lo que nosotros consideramos es una adecuada alimentación, van a generar en el niño una costumbre que en la adolescencia o en la edad adulta, pues obviamente se van a convertir en cosas cotidianas y que él va a hacer sin ningún esfuerzo. Cuando uno habla de hábitos alimenticios adecuados o buenos, tiene uno que partir de la base de que sean aquellas estrategias que desde lo nutricional puedan, desde toda perspectiva, ser benéficas para un individuo. Podríamos decir, por ejemplo, el individuo necesita consumir cierto tipo de alimentos. Los alimentos son parte de la estructura o van a formar parte de la estructura del sistema, o sea, del cuerpo en el individuo. Y por eso siempre deberíamos nosotros propender por consumir cosas que construyan pues, una adecuada estructura en el cuerpo. Nosotros necesitamos, por ejemplo, siempre vamos a necesitar azúcar, siempre vamos a necesitar grasa, siempre vamos a necesitar proteína, siempre necesitaremos minerales, agua, etc., porque de eso estamos hechos nosotros. Es por eso que si nosotros entendemos que la proporción que debemos consumir de azúcares, grasas y proteínas, proporción de agua, es la que nuestro cuerpo necesita, nuestro cuerpo ajusta, pues obviamente que eso va a repercutir ¿en qué? En que la construcción sea adecuada para nuestro cuerpo y eso llamaríamos nosotros una alimentación correcta o adecuada. Hablando de los temas, específicamente de la grasa, que ha tenido, pues digamos, un desarrollo en el común de la gente, porque se genera o temor o se generan falsas expectativas en que hay grasas buenas y grasas malas. Digamos que en general, el cuerpo necesita la grasa. Lo que no es correcto es no hacerla útil. Es decir, la grasa ingresa a mi cuerpo y en el cuerpo puede formar estructuras o puede ser utilizada como energía para producir trabajo, etc. Si yo utilizo la grasa, es posible que yo consuma cierto tipo de grasa, pero si la utilizo, es posible que eso no genere problemas en mi cuerpo. Entonces, cuando ingresa la grasa a mi cuerpo, puede tener dos vías. Uno, o la utilizo para producir energía o la utilizo para acumularla. ¿Cómo la acumulo? Comiendo en exceso, por ejemplo, más de lo que necesito, y segundo, no utilizándola. Es que a veces es más importante dentro de los hábitos nutricionales también acompañarlos de los hábitos de vida, es decir, de la actividad física. Entonces, yo podría, obviamente, consumir grasa, pero si hago una actividad física adecuada, pensando en gastar esa grasa, pues obviamente va a ser difícil que se acumule y me genere problemas. En la adolescencia, sobre todo en los universitarios, el ritmo de vida que se lleva y las exigencias, obviamente, de su hábito, de sus estilos de vida, pues hace que de pronto la alimentación se convierta en algo que es necesario como para cumplir, quitar el hambre, etc., pero no se vuelve en algo fundamental. Algo que debe entender el individuo es que siempre recuerde que lo que consume es lo que él va a utilizar para construirse. Entonces, primero hay que concienciar un poquitico a la sociedad, a los adolescentes, a los universitarios, de que ellos tienen que pensar muchísimo en qué es lo que se quiere para su realidad física. Ellos también están inmersos en esa digamos, como en esa ola en la que quieren cuidarse, etc. Pero el cuidado parte desde la alimentación. Entonces, deberíamos nosotros ubicar al adolescente o al universitario en que trate de consumir aquellos alimentos que le traten de dar equilibradamente la proporción de azúcares, grasas, proteínas, minerales, agua, ¿cierto? Y eso hace que empiece a generarse un desbalance
en la realidad del individuo, porque es un individuo que va a consumir excesiva azúcar sin necesitarla, pero no tiene aporte de proteína. Entonces va a ser un individuo que está alimentándose, pero no nutriéndose. Entonces, siempre deberíamos favorecer o concienciar, reitero, al individuo de que trate de consumir esos 3 nutrientes básicos, que lo que vaya a consumir en un momento dado que tenga, si sea pequeño el tiempo para consumir el alimento, tenga azúcares, lípidos y proteínas, porque de esa manera siempre estamos jugando de alguna manera adecuadamente con nuestro metabolismo, con la integración de nuestro cuerpo. Y que trate de alguna manera de no hacer reiterativo el consumo de del mismo tipo de alimentos. Porque, por ejemplo, no es malo consumir una hamburguesa, el problema es consumirla todos los días, más de una vez al día, etc. Porque eso es reiterar en un alimento que predominantemente tiene grasas y de pronto eso es lo que empieza a influir de una manera negativa en el individuo.